Muy bien, entonces ya estamos casi listos para poder dar inicio, ¿no? Un instante, por favor. Sí, todo bien, todo bien. Sigamos, sigamos. No hay ningún problema. Muy bien. Entonces, en Historia del Perú, las culturas preincas, el segundo horizonte y el intermedio tardío. Este es el tema para el día de hoy. Así que comenzamos. El segundo horizonte. Profe, algunos le llaman horizonte medio. Bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Segundo horizonte, horizonte medio es lo mismo. En esta etapa, una de las culturas más importantes es Tiahuanaco, pero también le va a acompañar Huari, ¿no? Tiahuanaco y Huari. Pero hablemos de Tiahuanaco. A ver, Tiahuanaco es una cultura cuya ubicación está en la denominada Meseta del Collao, abarcando la zona del altiplano peruano-boliviano. Tenemos el mapa, a ver, el mapa nos va a ayudar un poco. A ver. Viendo el mapa dice, a ver, profe, la zona sur del Perú, sobre todo Puno, claro. Pero también observo, profesor, como es lógico, parte de Bolivia. Claro, es correcto. Tiene la zona peruana, Puno, la zona boliviana y zona chilena, ¿no? Abarcó, digamos, el norte de Chile, gran parte de Bolivia y una parte del Perú, que es la zona surandina. ¿De acuerdo? Tomándose en cuenta, eso se conoce también como la meseta del Collao. ¿Tú te has puesto a pensar por qué los incas tenían el llamado Collasuyo? Collasuyo. Porque en esa zona se va a desarrollar una cultura llamada los Collas, que dentro de un instante veremos. Claro que sí. Aspecto político. Muchos consideran que Tiahuanaco definitivamente fue un estado colonizador. ¿Eso qué implica? Que Tiahuanaco tenía colonias en diferentes partes del Perú, con objetivo claramente económico. Sí, sus colonias tenían por objetivo abastecer de recursos a la gran capital Taipicala. Esta cultura va a tener colonias con objetivos de abastecerse de variedad de recursos. La gran capital va a ser Taipicala. Ahí podemos tener una idea. Claro que ese es un dibujo, pero nos da una idea de cómo eran las construcciones de Tiahuanaco. Podemos ver ahí construcciones como Acapana, Pumapunco, Quericala, Templete. Son construcciones muy importantes de esta cultura. ¿Qué en cuanto a su economía? Por ejemplo, se dice que ellos aplicaron el control de pisos ecológicos. Un investigador que trata ese tema, llamado John Murra, ¿ya? John Murra, habla del control vertical de pisos ecológicos. ¿Ese dibujo te recuerda algún tema de geografía? A ver, míralo bien. ¿Ese dibujo te recuerda algún tema de geografía, tu etapa escolar? Seguro. De repente alguna vez estudiaste acerca de las 8 regiones naturales del Perú, ¿te acuerdas? Las 8 regiones naturales. Pero de repente también has aprendido acerca de lo que enseña este tema el gran investigador Antonio Brack Eck, con las denominadas ecorregiones. Seguro, ¿no? Si vemos el dibujo, a ver, vamos a contar el dibujo, vamos a observarlo. Puedo observar que es, por decirlo así, un corte, un perfil de relieve peruano, ¿no? Este corte simboliza un perfil de relieve peruano. Por ejemplo, vemos aquí la zona de peces iguano. Ya, obviamente es la costa, profe, ya. Tenemos la zona de valles templados, la sierra propiamente, la zona de llamas alpacas y la región selvática. ¿Por qué es importante eso, profesor? Disculpe. ¿Sabe por qué es importante? Porque eso simboliza o representa que en el Perú hay diferentes climas, fauna, flora y relieve. Quiere decir que los tiahuanacos tenían conocimiento de estas características del territorio peruano. Por eso los tiahuanacos tenían colonias en diferentes partes del Perú. Ojo con ese punto, ¿ah? Eso es muy importante. ¿Por qué, profesor? Porque así podemos darnos cuenta
que los Tiahuanaco conocían nuestro territorio. ¿Pero con qué objetivo, profesor? Tener colonias para poder abastecerse de recursos. Esa es la idea. Con diversas colonias yo puedo tener variedad de recursos. Recursos de la costa, recursos de la sierra, recursos de la selva. Incluso en la costa hay sectores, ¿o no? Hay costa norte, hay costa central, costa sur. Por lo tanto, los Tiahuanaco, ¿para qué aplicaron el control de pisos ecológicos? Al tener colonias en diversos pisos altitudinales, a esto le llamamos control de pisos ecológicos. Profesor, disculpe, joven, a mí me han dicho que también se le puede llamar, se le puede denominar la técnica de los archipiélagos. ¿Mm? ¿Por qué, profesor? Disculpe, ¿por qué técnica de archipiélagos? No, no me queda claro eso. Ya te explico. No olvides, por favor, no pierdas de vista algo. Si cada colonia que tenía Tiahuanaco en diferentes regiones, si cada colonia lo asemejamos a una isla de recursos, en sentido simbólico figurado, entonces, si cada colonia es una isla de recursos, al conjunto, ¿cómo le llamamos? Archipiélagos, profe. Por lo tanto, ¿en qué consiste la técnica de los archipiélagos? Me puede preguntar el alumno. ¿En qué consiste la técnica de los archipiélagos? Ah, ya, eso quiere decir que los Tiahuanaco, al tener colonias en diferentes regiones, por decirlo así, cada región o cada colonia es una isla y al conjunto le llamamos archipiélagos. Por eso también le llaman técnica de archipiélagos, ¿de acuerdo? Veamos ahora en la agricultura los llamados camellones, también denominados guaruguaru, los guaruguaru. Los camellones, ¿qué cosas son? ¿Cómo podría definirlo? Como chacras elevadas, se dice que crean microclimas. Ahora quiero que mires un instante el dibujo, míralo con paciencia y dime qué características podrías notar. A ver, profe, yo noto, por ejemplo, que aparece una parte que está el sol y otra parte que está la luna. Y ahí dicen camellones. Ah, es que los españoles cuando vieron estas chacras le parecían joroba de camellos. Por eso le llamaron camellones. Bueno, ¿tú te has fijado que hay sectores? A ver, vamos a ver el dibujo bien, ¿ya? Vamos a observarlo bien. Por decirlo así, esta parte acá es como una joroba, ¿no? Como una joroba y sigue las jorobas. Pero te has dado que entre joroba y joroba, por decirlo así, esos espacios o surcos son grandes y le echaban agua, mira, le echaban agua. Al otro lado también, le echaban agua. ¿Cuál era la idea? Que en la noche, lo que en el día ha absorbido la radiación solar, porque el dibujo se ve eso, ¿no? Que esa radiación solar es absorbida por el agua y en la noche empieza a evaporarse. Eso crea un microclima, porque va a evitar que esa zona se congele por completo. ¿Te das cuenta? Excelente, ¿sí o no? Entonces, va a evitar que se congele por completo. Muy bien. Por otra parte, ¿cuáles son los cultivos más importantes de los Tiahuanaco? La papa, por ejemplo. Hasta se comenta que la palpa salvó del hambre al mundo, ¿no? Los europeos llevaron, diré, claro, cuando vinieron los españoles a América, los europeos llevaron la papa a Europa, al viejo continente. Claro. ¿Qué cultivos importantes, además de la papa? El oyuco, la maca, la quinoa, la kiwicha, la mashua, que son muy nutritivos, ¿no? Son muy nutritivos, excelentes, ¿sí o no? Son alimentos muy importantes, te dan mucha nutrición, ¿sí o no? Por ejemplo, una costumbre de muchas personas es preparar maca, ¿no? O quinoa, ¿sí o no? La quinoa, la kiwicha. O sea, son cultivos que nutricionalmente son muy valiosos, ¿sí o no? Ahora, otro detalle importante
es que ellos aplicaron la deshidratación de alimentos. ¿En qué consiste eso, profesor? Disculpe. ¿En qué consiste la deshidratación de alimentos? Tanto el chuño como el charqui son dos ejemplos. El chuño, sabes, es como una harinita, ¿no? Que sacan de la papa, la harina, que se usa pues como maicena, ¿no? Una harina. Esa harina le sirven para hacer como mazamorritas, ¿no? Ya está. ¿Pero qué es el charqui? El charqui. Bueno, en esa época, el charqui lo hacían de carne de llama o alpaca, ¿sí o no? Llama o alpaca. El charqui es una carne que ponen a secar, le echan sal y lo ponen a secar. Hacen que se deshidrate y se pone un color medio marrón oscuro, ¿no? Un marrón oscuro se pone más o menos. El charqui. O sea, cuando las personas en la época de Tiahuanaco no tenían que comer, apelaban a su reserva de alimentos. Y la reserva de alimentos era chuño y charqui. Alimentos para sobrevivir a tanta situación complicada que había, ¿no? No te olvides, por favor, no te olvides que hay mucho en el Perú en cuanto a valor nutricional, ¿no? De repente puede ser tu caso, el mío sí es. Mi abuelita acostumbraba a preparar polluquito con charqui. Mi abuelita conseguía su charqui, aunque vivía acá en Lima, y ella, bueno, al menos a mi familia nos enseñó a comer yoquito con charqui. A mí me gusta, soy sincero. Claro que ya la gente hoy día tiene su variedad, ¿no? Prepara su yuquito con pollo o con carne normal, ¿no? Porque el charqui es una carne deshidratada. Tiene un saborcito especial, ¿ah? ¿Has probado? No te preocupes. Cuestión de gustos también. No hay problema. El detalle está en que yo lo que les comento es que estos eran alimentos para sobrevivir. Eran alimentos de reserva. ¿Y por qué hice eso, profe? Porque había temporadas que la zona se congelaba, puro hielo, heladas, en la que el hombre tiene que sobrevivir en las inclemencias del tiempo. Y lo malo de eso es que todo se congela alrededor. Tu campo de cultivo se congela, la zona de pastoreo se congela, porque los pobres animales, la llama, la alpaca, la vicuña, guanaco, sufren para conseguir el alimento. ¿No ves que se congela todo? O sea, quiere decir que también tienes que tener un guardadito para tus animalitos, ¿sí o no? Claro, pues claro. Muy importante, ¿ah? Así que el chuño y el charqui, alimentos de reserva. ¿Qué encuentro en la escultura? La escultura tal vez más importante, más conocida, en la que se representa el dios de las varas o dios Viracocha, es la portada del sol, ¿sí o no? En la portada del sol observamos al dios de las varas, algunos dicen dios de los báculos, es más, algunos le llaman dios llorón. ¿Dios llorón? Sí. ¿Por qué, profesor? Aparentemente, aclaro, aparentemente pareciera que tiene lágrimas, ¿no? En la portada del sol se ve al dios de las varas, aparentemente le salen lágrimas. ¿Por qué aparentemente? Es que más parece sudor, porque también sale de la frente, de algunas partes de la frente, entonces más que lágrimas, parece sudor, profe. Bueno, no hay un problema. Ya, profesor. Profe, una cosita, ¿sí? Cuando dice portada del sol, ¿a qué se refiere? En realidad es una puerta de lo que era pues un gran templo, ¿no? O un portón, por decirlo así. Otro detalle son las esculturas que tienen forma humana. Ellos elaboran esculturas en forma humana. Entonces, ¿cómo le puedo llamar? Son esculturas de piedra en forma humana. Ah, ya, profe, se llama, por ejemplo, el monolito de Benek, ¿ya? También puede llamar, profesor, el monolito Ponce, ¿ya? Hay otro monolito que se llama monolito de Fraile, me parece bien. ¿Qué características tienen? Ah, por ejemplo, tú puedes ver el monolito de Benek, ¿sí o no? Profe, ese monolito mide 7 metros 22 aproximadamente, ¿ah? Su 7 metros 22 podría ser como 3 pisos, una casa de 3 pisos, ¿no?
¿Tú te has fijado cuánto tiene tu casa hasta el techo, desde el piso hasta tu techo del primero? O sea, ya, tú estás en el primer piso, un ejemplo, ¿no? Primer piso, ya. Mira desde el suelo hasta el techo, ¿cuánto hay de distancia? ¿2 metros? ¿20? ¿2,40? ¿Cuánto le pones? Imagínate que tienes tu primo que es bien alto. Vamos a ver que tu primo mide 1,90, ya, 1,90 tu primo, ya, lo justo. Si tú tienes una casa cuyo techo es bajo, tu primo va a sufrir, ¿ah? Por eso es que normalmente la casa es ¿cuánto? 2,20. Algunos ponen 2,30, 2,40, ¿no? Claro, pero es difícil que tu primo mide ese tamaño, pues. Pero ahora vamos a imaginar que tu casa tiene del piso al techo 2,40. Ahora vamos de otro segundo piso, tercer piso. Ya, entonces, ¿cuánto sería más o menos? Profe, entonces el monolito de Bene es grandote, claro, 7,22 m. Es como imaginar una casa de 3 pisos. Se dieron el trabajo de trabajar ese material así, ¿ah? Tú dices monolito porque es un solo bloque de piedra. A propósito, cuando digo monolito de Bene, profe, es que el investigador fue Wendell Bennett. Y también hay otro investigador llamado Ponce Sanginés. Por eso un monolito lleva su nombre. Monolito Ponce. ¿Sí o no? El monolito Ponce. Ya está. Profe, otra preguntita. A ver, ¿quién estudió la cultura tiahuanaco? En un primer momento, la primera descripción, la hace Pedro Ciese de León. Pedro Ciese de León. Él hace la primera descripción. Profe, pero disculpe, ¿pero ese no es un cronista? Claro, es un cronista. Ya, pero entonces, eh, él hizo una descripción en su crónica del Perú. Luego ya vendrán otros investigadores, ¿no? Que harán los estudios más importantes. ¿Qué en cuanto a la cerámica? Como aprecias, ellos tenían su vaso ceremonial llamado quero. El vaso ceremonial llamado quero. Muy importante, ¿no? Claro que sí. Ahora, el quero es polícromo, ¿no? Pero algunos dicen, profesor, aunque es polícromo, más destaca el color así anaranjado, profe. Tiene negro, blanco, marrón, pero también destaca el anaranjado. Ok. ¿Qué te pareció? Hemos visto más o menos. Profe, en cuanto a su arquitectura, puedo mencionarles que tuvo las construcciones como Calasasaya, Acapana, Pumapunco, Templete. Y no te olvides que su dios principal, su deidad su dios principal fue Huiracocha, profe. Ya, listo, el dios de las varas. Excelente. Ahora pasamos a otra cultura importante del segundo horizonte. Aún continuamos en el segundo horizonte. Y si hablamos de cultura de esta etapa, tenemos en primer lugar a Guari. Guari. ¿De dónde es Guari? Ayacucho, profesor. Guari es una cultura ayacuchana, por supuesto. Guari tuvo por gran capital a Viñaque, que algunos autores también llaman simplemente Guari, ¿eh? Sí, sí. Hay autores que dicen capital de Guari, Guari, pues. Pero también algunos investigadores le llaman Viñaque. Viñaque. Ese mapa me permite ver, además de la gran capital, ¿no? La gran capital Guari o Viñaque, otros puntos rojos que vendrían a ser sus principales centros arqueológicos. Guari es una cultura muy, muy importante. Claro que lo es. Por ejemplo, observemos aquí el aspecto político. A Guari se le puede llamar el primer imperio militarista del Perú. Repito, se le puede llamar el primer imperio militarista del Perú. Y el gran investigador es Luis Guillermo Lumbreras, un arqueólogo muy respetado en el país. Luis Guillermo Lumbreras sostiene que Guari es un estado imperial. ¿Qué? Sí. El maestro Lumbreras sostiene que Guari fue un imperio. Algunos autores discrepan con Lumbreras
y dicen que Wari no puede haber sido imperio. Algunos argumentan que no había ejércitos en esa época. ¿De qué ejército habla? Sí, pero cuando usted escucha ejército, ¿qué imagina? Pues algo convencional, ¿no? No, pues para su época era suficiente. Sin embargo, no olvidemos, por favor, que la cultura Wari es una cultura que va a tener grandes aportes en la historia del Perú. Y ahora vamos a destacarlo y sustentar por qué decimos que fue imperio. Lo vamos a sustentar. Sin embargo, hay una gran arqueóloga también peruana de la Universidad de San Marcos, la maestra Rushadi. Bueno, los dos fueron maestros sanmarquinos, ¿no? Arqueólogos importantes de San Marcos. Pero Rushadi es la arqueóloga que actualmente se hace cargo de Caral. Cuando tú escuches Ciudad de Caral, bueno, Rushadi, además de investigador de Caral, hoy por hoy es una arqueóloga muy respetada en este país, ¿no? Hay mucho respeto al trabajo de la señora Rushadi. Ahora una pregunta para ustedes. A ver, concéntrense, ¿ah? Concéntrense. ¿Qué opina Rushadi acerca de el Imperio Wari? Para comenzar, ella dice que no podemos hablar de imperio todavía en esa época, ¿no? O sea, es más, la palabra imperio no aplica al mundo andino. Pero si le preguntaran a ella dice, bueno, para mí, bueno, en la opinión de la maestra Rushadi, Wari es reinos autónomos que se van a confederar pero con caracteres comerciales. Ella considera que podemos hablar de reinos autónomos que se van a confederar con fines netamente comerciales. Bueno, esa es la opinión de la señora Rushadi, cosa que es muy respetada, ¿no? Pero la posición que sostienen muchos arqueólogos es que sí, Wari tiene que haber sido un imperio, ¿de acuerdo? La característica de los Wari es que también hacían algunos tapices y lo decoraban con guerreros. Y esa decoración con guerreros se ve guerreros con arco y flecha, ¿te das cuenta? Entonces no estamos simplemente teorizando que los Wari tuvieron tropas, o lo que algunos dicen, pues, ¿cómo va a tener ejército? Entonces, ¿cómo crees que peleaba y conquistaba a otros pueblos? ¿Cómo lo hacía? El Wari era militarista. Por lo tanto, sí, es apropiado decir que Wari fue un imperio, ¿sí o no? Bueno, es un pequeño comentario. Pero yo les pregunto otra cosa a ustedes. A ver, concéntrense, ¿ah? Concéntrense, concéntrense. Wari, en la parte económica, ¿qué cosa le caracteriza? La agricultura intensiva. Ah, agricultura intensiva. ¿Eso qué significa? Que los Wari tenían canales de irrigación, obras hidráulicas, ¿no? Quiere decir que su agricultura ya tiene cierta tecnología o tecnificación, si queréis llamarlo así. Pero Wari en lo económico también, por algo era un imperio, ¿no? Tenía una extensa red de intercambios. Wari, por someter o conquistar otros pueblos, también imponía el comercio, ¿me entiendes? Pero sobre todo, Wari obtenía tributación o tributos sobre otros pueblos. Wari recaudaba por diversos lugares. Wari, como Estado imperial, requería tributos de los pueblos sometidos o conquistados. Eso más o menos nos da una idea de la estructura de esta cultura. Veremos a continuación su arquitectura. En ese sentido, la gran planificación urbana. Wari nos aporta esta gran planificación urbana. Esto ha sido materia de pregunta y de admisión varias veces.
Tú cuando pienses en Wari, una de las cosas que se te debe venir a la mente es el urbanismo. Wari va a construir ciudades importantes por todo el Perú. Ahí en el mapa puedes observar esos puntos rojos representan centros administrativos. ¿Ves? Muchos consideran que la gran capital de Wari fue Wari, pues, pero ahí en el mapa ves esos puntos rojos. Entonces, conclusión, con Wari se va a dar una revolución urbana. Wari va a significar una revolución urbana porque Wari va a construir ciudades, cabeza de región por todo el Perú. Wari construye ciudades, cabezas de región por todo el Perú. Ciudades como, por ejemplo, Piquillacta, por citarte algunos ejemplos, ¿ah? ¿Piquillacta dónde queda, profe? En el Cusco. Ya, Piquillacta está en el Cusco. Muy bien. También tenemos a Huiracochapampa, en La Libertad. Ahí está Huiracochapampa, La Libertad. Huarihuilca, en la zona de la Sierra Central, Huarihuilca, lo que sería Junín, ¿no? Cajamarquilla, acá en Lima. Pero hay más, profe. Claro, por ejemplo, en Moquegua, Cerro Baúl. En la zona de Ancash está Huilcahuayn. ¿Ves? Entonces, ¿eso qué nos indica? ¿Qué nos indica? Que Wari realmente tuvo una revolución urbana. No te olvides eso, ¿ah? El gran aporte del segundo horizonte, gracias a Tiahuanaco, ese control de precios ecológicos. Pero si hablamos de Wari, es la revolución urbana, ¿sí o no? Pues Wari es parte del segundo horizonte, horizonte medio. Veamos otros aportes culturales. Por ejemplo, el uso de equipos, ¿no? ¿Por qué son tan valiosos o importantes los equipos? Porque me permite llevar la contabilidad, profesor, de la producción y la población. Yo puedo llevar la contabilidad de la producción y de la población. Ahí está, ¿ve? ¿Qué le parece? Además, pudiéramos citar los andenes, los caminos, el culto huiracocha. Pero hablar de andenes es un gran trabajo. Pero profesor, creo que usted me dijo que los andenes habían sido un aporte de Huarpa, Huarpa y Ayacucho. Ya, pues mírame, Huarpa es Ayacucho. Igual, ¿y qué lugar fue? Ayacucho. En otras palabras, lo que antiguamente fue Huarpa, con el tiempo fue Huaripa. Pero profesor, a esta etapa también se le conoce como el periodo de la fusión cultural, ¿no? Sí, se habla de fusión cultural. ¿Qué fusión? Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Ahora, Huari también tuvo excelente cerámica, ¿no? Su cerámica va a ser influenciada por Tiahuanaco, Huarpa y Nazca. Ellos van a tener una fase llamada robles moco, ¿no? Que hacen cántaros con rostros. eh, Le llaman cara goyete. También va a tener unos huaquitos que tienen representación de animales, estilo Pacheco. Hay un estilo Tiahuanaco, estilo Conchupata, que tiene representación de lo de las varas, de los Viracocha. La cerámica de Wari va a ser polícroma y va a ser muy importante para los diferentes diseños que van a poner también. Así que Wari también fue una cultura muy importante en la historia de Perú. Y pasamos otra etapa ya. Pasamos al intermedio tardío. Atención, ¿ah? Ya estamos en el intermedio tardío. ¿Sabías que esta etapa intermedio también le llaman la etapa de los estados regionales? ¿Sabías eso? La etapa de los estados regionales. Al intermedio tardío podemos atribuirle culturas tan importantes como Sicán, Chimú, Chincha, Chachapoyas, reinos aymaras, los huancas. Pero evidentemente vamos a comenzar con Sicán.
Profe, ¿Sicán dónde queda? Sicán queda en Lambayeque, ¿sí o no? Sicán es una cultura de Lambayeque. En esta zona, podemos ver el mapa, había ríos importantes, ¿no? Mira el mapa, mira el mapa. En el mapa puedes observar lugares como, o ríos como el Jequetepeque, Valle Arrocero, ¿sí o no? El río Lambayeque, el río La Leche, son ríos netamente de esa zona. ¿Qué lugares importantes? Puedes ver que tenemos a Patán Grande y a Túcume, a Porlet, Lambayeque. Claro, es una cultura netamente lambayeque, pero eso no significa que no se va a expandir hacia el norte. Sin embargo, en esta etapa del Intermedio Tardío, la cultura sicán va a sobresalir en metalurgia. Profe, pero también le pueden llamar orfebrería, ¿sí? Orfebrería es cuando trabajan los metales preciosos, ¿ya? Orfebrería es cuando trabajan los metales preciosos. Conclusión. Ellos fueron los mejores orfebres del antiguo Perú o del Perú prehispánico. Ya, los Sicán fueron los mejores orfebres del periodo prehispánico. Por ejemplo, ellos representan el tumi, ¿sí o no? El tumi es un cuchillo ceremonial, ¿sí o no? Es un cuchillo ceremonial. Pero el tumi, atención, atención, el tumi se va a caracterizar porque, claro, es un cuchillo ceremonial, pero tenemos a un personaje que tú estás observando. Tú debes recordar cuando el gran arqueólogo Max Zule planteó su teoría inmigracionista, ¿no? Max Zule plantea su teoría inmigracionista. En esa teoría, Max Zule nos habla acerca de la migración a la costa de parte de los mayas, que sí, influencia mesoamericana. Esta influencia mesoamericana a la costa peruana va a llegar a los valles de la parte norte, a la zona Moche, ¿no? A la zona Mochica, pero él le llamó Protochimú. Luego en la zona sur, a la zona de Ica, va a llegar pues Protonasca. O sea, Maxwell considera que las culturas peruanas fueron influenciadas por culturas mesoamericanas como los mayas. Y uno de los mitos y leyendas que se cuenta es que Nailán llegó vía marítima en grandes balsas. Llegó vía marítima en grandes balsas a la costa. Ahora, quiero que notes algo, a ver si eres curioso. Mira, te voy a mostrar una máscara funeraria, ¿ya? Espérate, acá, acá. Esa es una máscara funeraria. Cuando morían sus reyes o sus gobernantes, ¿no? Cuando morían sus reyes o gobernantes, le cubrían el rostro, ¿no? Con esta máscara funeraria. Pero quiero que notes un detalle en lo que serían los ojos. ¿Te has fijado que los ojos los tienen así, ojos como si tuvieran alas? Ojos alados. El Tumi también tiene eso, mira, fíjate, ve. El Tumi también en sus ojos, pareciera que sus ojos son alados. Y si tú no me crees, ahora mira al Tumi, fíjate dónde están sus manos, sus brazos y manos, ¿dónde están? Ya, ok. ¿Te has dado cuenta que al costado tiene pequeñas alas? No te miento, ahí está. Ve. ¿Qué profesor? Según su mitología, sus creencias, Nailán era un ser, por decirlo así, como si fuera un ser volador, hombres pájaros. No, pero en serio, pues. Por eso que hasta sus ojos lo representaban así como que tuvieran alas. Ellos también hicieron máscaras funerarias y también vasos de oro, ¿ya? En cuanto a la arquitectura, ¿qué podemos señalar? A ver, en cuanto a la arquitectura. En cuanto a la arquitectura, podemos señalar, mis estudiantes, a la gran ciudad de Batán Grande. Batán Grande. Batán Grande
Va a ser el centro principal de la cultura Sicán. Centro principal. Otro lugar muy importante que va a cobrar mucha importancia es Tucumé. Tucumé. Eh, Cuando ustedes visiten con la familia allá en Lambayeque, ya cuando visiten, van a poder acceder a la parte alta de Tucumé. Ahí hay como pequeñas escaleritas que te permiten subir, acceder. Y una vez que tú llegas ahí, tienes una vista panorámica impresionante. Palabra. Bien bonito esa, bien bonito. Yo ya he estado ahí y les puedo decir que vale la pena. Claro, pues si tienes familia norteña, tu familia de Chiclayo, ¿eh? Tienes familia en Lambayeque, ¿cómo no vas a ir, campeón? Basta que llegues a Chiclayo, de ahí te embarcas a donde gustes, pues. Dices, ¿sabe qué? Quiero ir a Batán Grande. Perfecto, toma tus carros, toma tu maleta. Quiero ir a Tucumán también. Quiero conocer el Valle de Jequetepeque. A ver, mi profesor de geografía me habló tanto del Valle de Jequetepeque. Me ha dicho que es un valle arrocero importante. Quiero conocer el Valle de Jequetepeque. A ver, y vas. Quiero conocer dónde traen el arroz más bonito. Y te trae tu arrocito, pues, ¿sí o no? Claro. Ese arroz que venden en los mercados, hay variedad, ¿no? Pero hay arroz Jequetepeque también, pero. Este, ¿Qué arroz has comido? Di la verdad. Hay variedad, ¿sí o no? Hay variedad. Hay otro arroz que se llama samán. ¿Lo conoces? Hay arroz chepén, arroz pacasmayo, ¿sí o no? Sí hay. Cuando tú vas al mercado, ahí ves el que vende su arrocito, le pone sus letreros, ¿no? Ya, pues, y con su precio de pasada, no. Bueno, bueno. Sigamos, sigamos. Seguimos intermedio tardío. Pero esta vez intermedio tardío vamos a hablar acerca de Chimú. No, Chimú es una cultura muy importante, campeón. Chimú se va a desarrollar en la libertad, principalmente la libertad. Chimú, como tú podrás ver en el mapa, vamos al mapa, a ver, aquí en el mapa se resalta a Chanchán, ¿verdad? Chanchán. Chanchán de Trujillo, profe, es correcto. Chanchán de Trujillo. Chanchán se va a caracterizar por ser una gran ciudad de adobe, pero es una ciudad de todas las importantes, mira, ve. Apurlé, Purgatorio, Zipán, Huacachotuna, Salturpa, Cagnamú, Talambo, Huacadragón, Tomeque. Ríos importantes, río Chao, río Virú, río Moche, río Chicama. Oiga, profesor, ¿no fue Mochica? Antes. ¿Quiere decir que los chimus son sus descendientes? Claro, claro. Pero no implica que copiaron todo igual, pero tampoco, ¿no? Ahí está el detalle. En el aspecto político, podemos definirlo como un Estado teocrático militarista. Algunos prefieren llamarlo un Estado expansivo, dicen, ¿no? Expansivo militarista. Al gran rey de los Chimú le llamaban el Chimucapac, rey Chimú, pues simplemente, ¿no? Al gran rey Chimú le llamaban Chimocapa. Cuenta la historia que con el tiempo la cultura Chimú fue creciendo, se fue haciendo fuerte y va a tener un rey llamado Minchancaman, ¿no? El rey llamado Minchancaman. ¿Qué hizo Minchancaman? Decidió hacer la guerra a Sicán. ¿Qué? Sicán y Chimú eran vecinos, eran contemporáneos, pero en la etapa final los Chimú conquistan a Sicán y lo absorben. Eso explica por qué antes, digo antes, se enseñaba que el tumbe era Chimú. Y mucha gente decía, claro, Chimú. Un momentito, ese tumbe es anterior, no es tan antiguo. Pero, profe, lo que pasa es que la gente a veces cree que Sicán y Chimú es lo mismo, no es lo mismo. ¿Ya? Por si acaso, son culturas diferentes. De hecho, tuvieron una base agrícola construyendo unos llamados huachaques o chacras hundidas. A ver, observa. Se observa ahora huachaques o chacras hundidas. Si tú ves la foto, porque esa es una foto, no es un dibujo, ves que la superficie, a ver, vamos a fijar. Si esto es la superficie, ¿ves que la chacra está por debajo o no?
Otra vez, si esta es la superficie, la chacra da por debajo. Para poder sacar agua, ¿de dónde lo buscaban? De la napa freática. La napa freática, donde el agua se humedece bastante, ¿no? Ahí, de ahí sacaban. No, lo que pasa es que el suelo, a medida que tú vas yendo más profundo, vas a encontrar más humedad, mucho más humedad, y el agua presente, pues, porque es agua del subsuelo, ¿entiendes? En ese sentido, esas chacras hundidas lo van a llenar con agua porque ahí sembraron la totora. Y para los chimú la totora era clave para poder hacer sus eh, pescas, ¿no? ¿Qué hay en cuanto a la metalurgia? Hablemos de la metalurgia. Profe, otra vez, ¿no? Los bebería, claro. Pero hay un detalle. Si bien es cierto, Chimú sobresale, atención, Chimú destacó, sobresalió en la orfebrería. Pero eso no significa, ojo, ojo, eso no significa que hayan sido de repente superiores a los ICAM. A quienes dicen, lo respetamos. No, profe, para mí Chimú fue mejor, Chimú superó a SICAM. Bueno, respetamos el punto de vista, pero no necesariamente es así. Muchos consideran que el arte orfebre Chimú se nutrió de la influencia SICAM. ¿Entiendes? Ya te dije que el rey de los Chimú los conquistó. ¿Sí o no? El rey Michancama. Su cerámica es monócroma, básicamente negra. Boteas con gollete, golletes pico y haces trigo. Mejor veamos ejemplos. Muchos le van a llamar guacos silbadores, ¿no? Ahí tengo un huequito, ¿ves? Normalmente es una cerámica de color oscuro. O sea, los chimú no estaban que pintando diferentes colores, no, no, no. Es más, se dice que hasta usaban moldes para sacar en mayor cantidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos un huequito de alguien que está en su cabito de doctora, ¿no? Claro, simula que está pescando, pero no en un cabito de doctora. Es una simulación, ¿no? Y aquí, no, el perrito peruano. El perro peruano, también llamado chimo o chimor. Pero en serio, al perro peruano también le llaman chimo o chimor, ¿no? Algo que sí no hay que olvidar, por favor, acerca del perro peruano, es que está presente desde qué época, desde la época chimú, posteriormente antes, profe, o anteriormente puede haber sido como chica. Este perro es antiguo. Hubo una época en la que yo mismo, siendo niño, veía este perrito. Es el perrito que no tiene pelo. ¿Te has fijado? Esos perritos que no tienen pelo, toda su piel ahí descubierta, ¿no? Y adelante tienen un pequeño mechoncito. ¿Sí o no? El perro peruano. Eh, Cuando yo estaba niño, la gente decía chino, chino con N. Y yo también decía, un perro chino. ¿Cuál chino? Chimo con M, como decir chimú. En vez de decir chimú, dice chimo con O. Así que su perro era chimo, de chimor, chimú, no chino con N. Entonces mucha gente decía, no, ese perro es de China. ¿Cuál China? El perro es peruano. Entonces, para evitar confusiones, ya para que la gente no se confunda, empezaron a decir perro peruano. ¿Ya da cuenta? Pero yo les digo, pregúntale a tus padres. En mi generación, nosotros decíamos perro chino. Qué mal, ¿no? Yo tuve que estudiar historia para darme cuenta que era chimo con M. Chimo de chimú. Bueno, anécdotas. Pero ¿por qué me habla de eso? Porque este huaquito es la evidencia de que ese perro realmente existía en el Perú. Ya cuéntanos. Así que ese perro es bien peruano, ¿ah? Por favor. Chan Chan. Chan Chan queda en Trujillo. Chan Chan fue la gran capital. Ahí está, mira, ve. Una característica de Chan Chan va a ser que va a decorar sus muros. Esas decoraciones de diversas figuras en alto relieve se llaman frisos.
frisos. Y como puedes ver ahí también hacían esculturas de madera, ¿no? Con forma humana. También hacían esculturas de madera con forma humana. Igual que el dragón, Paramonga, Pacanamuy del Purgatorio. Y lo que vas a ver ahora te va a sorprender. Ahí está, mírenme. Ya a veces le he mencionado a los jóvenes, pero ahí quiero que lo veas. Se llama Huaca el dragón. Míralo. Puedes ver acá lo que algunos llaman una serpiente bicéfala. Serpiente bicéfala. Tiene dos cabezas, profe. Mira, una cabeza acá y otra cabeza acá. Eso representaron ellos. Pero acá, apareciera acá, profe, pequeños dragones. Mire, profe. No, no es broma, profe. Acá, mire, ve. Parecen pequeños dragones. ¿Por qué los chinos representaron algo así, profe? ¿No será esa influencia oriental? Para mí, ¿qué es influencia de Oriente? Para mí, que los chinos, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Por favor. En el mundo andino también representaban a estos seres tipo mitológicos, pe campeón. Ahí está la evidencia. Ah, pero un momentito, mira, te voy a contar. Cuando tú ves a Trujillo, no te pases, que si tú has ido a Trujillo con la familia, ¿no? De repente tu padre es trujillano, tu familia es norteña. Cuando vayas a Trujillo, por favor, date un pequeño saltito a Chanchán. A veces no es, no, pero yo venía a ver a la familia, está bien, pe campeoncito. Pero date un tiempito, mira, estás en Trujillo, hay buses, hay cúster que te llevan, mototaxis también te llevan. Ándate un ratito a Chanchán. Ya fuiste a Chanchán. Aprovecha, mira, sales de Chanchán y en un taxi o una moto, un mototaxi si quieres, le dices, por favor, lléveme a Huaca de Dragón. Está cerquita. En moto te lleva, ya, vamos. Y vas a ver esto en vivo e indirecto. Lo vas a ver. La primera vez que yo fui con estudiantes, fuimos con una promoción, me acuerdo, hace cuántos años, me acuerdo que mis alumnos quedaron admirados. Yo les decía, mírenme, ¿por qué a veces algunos dicen que no, que parece que este es de otra cultura, que nos influenciaron los asiáticos? No digas eso. Hay un fenómeno que se conoce como paralelismo cultural. ¿Qué es paralelismo cultural? Es que a veces hay culturas que no han tenido ningún tipo de contacto y representan lo mismo. ¿Y por qué te va a sorprender si son la misma especie? ¿O no? La misma especie. Por lo tanto, no debe sorprendernos que muchas culturas coincidan en algunas representaciones mitológicas, ¿no? ¿Ya? Así que ya conoce el Huaca del Dragón, ¿ah? Bueno, en foto, pero ya muy pronto seguro puede ser Trujillo con la familia y conocer en vivo en directo, ¿ah? De pasadita aprovecha la playa de Huanchaco, pe campeón, de pasadita ya. Te fuiste, ahora te vas a tu playita, pe, ¿sí o no? Claro, Huanchaco, ¿ah? Mira, ¿sabes por qué te digo que vayas a la playa de Huanchaco? Porque en la playa de Huanchaco vas a ver los caballitos de Totora. Sí, en Huanchaco vas a ver los caballitos de Totora. Te tomas tu foto si quieres, ¿ah? Pero de repente tú vas a ver que hay gente que todavía pesca en caballito de Tora, franco, pesca artesanal, pe. Los turistas se emocionan, le toman fotos, lo graban. ¿Y sabías que hay fotógrafos que te dicen, señor, señor, tómese una foto en el caballito de Tora? ¿Cómo me voy a subir? No te preocupes, le ayudamos, te ayudamos. Hay personas que dicen, ya, nosotros sostenemos el caballito de Tora para que usted se suba y se tome su foto. Ya me subo, pero no. Y te toma tu foto de recuerdo. Ya la gente cree que tú estás pescando, ¿no? Es una foto bonita. Vaya, por favor, ¿ah? Ya, conozca, conozca. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Espere, espere, espere. Un ratito, por favor, un ratito, un ratito, un ratito. Pequeño laxo, creo, ¿ah? Ya está. Ahora sí, ya está. Continuemos, profe. Continuamos nomás, no te preocupes. Ya estamos, ¿eh? Ya. Seguimos, seguimos, seguimos. Hablemos de Chincha. Chincha es una cultura cuya ubicación está ¿dónde? En el valle de Chinchaíca, ve, profe. Correcto, correcto. Ahí yo puedo ver que sobresale la gran capital en el mapa. Mira el mapa. Tambo de Mora, profe. No te olvides. La gran capital de Chincha fue Tambo de Mora. Ahora, en economía, fueron grandes comerciantes. Así, ellos comercializaban, por ejemplo, el muyu. El muyu es esa conchita de abanico que estás viendo ahí en el dibujo. Esa concha de abanico llamada Spondylus. Spondylus, su nombre científico.
Ellos en balsas iban hasta el Ecuador a traer. ¿Qué? Sí. Los Chincha realizaban un comercio triangular, de Chincha a Ecuador y de Chincha al altiplano, a la zona de Puno. Sí, pero cuando iban hasta el Ecuador traían el muyo. Dos puntos importantes sobre el muyo. El primero es que se dice que el muyo era el manjar de los dioses. Así que si tú querías que los dioses te concedan tus deseos, tenías que complacerlos y por lo tanto ofrecerle muyo. Profe, no me engañe. También hay una aplicación científica, ¿sí? Los antiguos peruanos se daban cuenta que el muyo no es propio del Perú, porque es de aguas cálidas y el mar peruano es un mar frío. Pero ¿en qué circunstancia de repente veíamos muyo presente? ¿En qué circunstancias? Cuando sea el fenómeno del niño, profe. Cuando sea el fenómeno del niño, esto arrastra, profe, arrastra, y de repente en nuestras costas hay muyo. Pero para los antiguos peruanos esa era una señal de que se venían lluvias torrenciales, huaicos, inundaciones. O sea, no era normal que el muyo esté en nuestras costas porque el muyo es de aguas cálidas y el mar peruano es frío. Entonces, eso era un bioindicador térmico de que se venía un fenómeno natural, con lluvias, con huaicos, una cosa complicada. Chincha tiene por gran capital a Tambo de Mora, no olvides. Otra ciudad importante es la Centinela de San Pedro, muy importante también, ¿no? Esos dos lugares son muy importantes, pero también tenían un arte llamado xilografía. ¿Qué es la xilografía? El tallado en madera. Eran expertos tallando la madera, mira, ve. ¿A eso cómo se llama? Xilografía, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a un poquito de estas culturas. Siempre necesario, ¿eh? Los chachapoyas son naturales de Amazonas, aunque también se expande a San Martín, profe, correcto. Los chachapoyas tuvieron por gran capital a Cuelac, y así tenían los sarcófagos de Carajía. Los sarcófagos de Carajía. ¿Qué es eso, profe? Como tú ves en la foto, un sarcófago tiene aspecto humano, ¿no? Pero en su interior depositaban las momias. En su interior depositan a las momias. Hablemos de los chancas. Los chancas son de Apurímac, ¿sí o no? Por lo tanto, una ciudad importante va a ser Hatun, Andahuaylas. Profe, pero a mí dicho que los chancas se expanden a Huancavelica y a Ayacucho, ¿cierto? Se expanden hacia Huancavelica y Ayacucho, ¿ah? No te olvides que los chancas contaban sus mitos y decían que ellos eran naturales del lago Choclococha, ¿ya? Pero una característica notable de ellos es que es un estado militarista, un estado preparado para la guerra. Tenían su ídolo, llamado Uscovilca, o su divinidad o dios, Uscovilca. Los chancas enfrentaron a Wari y lograron someterlo, pero aclarando que para esa época Wari estaba en decadencia, ¿no? Y luego los chancas van a enfrentar a los incas. La próxima semana, cuando estemos en clase de este tema, te voy a contar acerca de los chancas versus los incas. Finalmente ya estamos cerrando con los reinos aymaras, que va a abarcar la zona de Puno, en el caso de Perú, y Bolivia. Pueblos aymaras importantes, Collas, Lupacas, Pacajes, Canchis, Canas, y hay otros, pero acuérdate los principales. Por eso te decía, ¿no? ¿Tú qué dices? Collasuyo. O actualmente dices Meseta del Collao. Ah, es que vivían los Collas, pues. Son reinos aymaras. Los Lupacas, los Pacajes, Canchis y Canas son reinos aymaras. Esta cultura también se va a basar en la ganadería de camélidos y también la agricultura y el control de pisos ecológicos. ¿En qué consiste este llamado control de pisos ecológicos? ¿En qué consiste? Ellos
van a poner en práctica lo que los tiahuanacos hicieron. Cuando te digo control psicológico, ya sabía, establecían colonias en diferentes regiones. Profe, ¿quiere decir que los reinos aymaras se copiaron muchas cosas de los antiguos peruanos? Bueno, en esa época era habitual, ¿no? Pero algo que sí va a ser muy propio de ellos o característicos es cuando construían chulpas o torres de piedra. Esas chulpas o torres de piedra tienen carácter funerario porque se dice que en su interior depositaban momias, pero de los nobles, de sus jefes, ¿no? Entonces las chulpas eran torres de piedra con fines funerarios, porque ahí depositaban los restos de los sacerdotes o gobernantes. Muy bien, ¿qué les pareció? Hemos hecho un repaso por el horizonte medio y también el intermedio tardío. Así que ya nos vamos preparando porque vamos a dar el examen diario. Por favor, a partir de este momento dejo de compartir. Ah, mira, excelente, ¿ah? Correcto, correcto. Quiero invitarlos, por favor, a que busquen su examen. Estoy muy contento con ustedes porque la mayoría da su examen y son buen ejemplo en ese sentido. Así que vamos, muchachos, todos a dar su examen. Los invitamos. La práctica es fundamental. Ya hemos tenido teoría, ahora hay que asegurarnos de que la práctica la haga muy bien. Así que vamos, vamos. Primero su examen, todos a practicar. Ya sabe, lo que usted escuchó en clase, eso le evaluamos. Algo simple, ¿por qué? Porque es lo que acabas de escuchar en clase, ¿ya? Ya para tu simulacro, examen mensual, ahí sí le ponemos un poquito más de exigencia, porque ya tienes tiempo también para repasar, ¿no? Ya hay más tiempito para repasar. A ver quién manda la primera respuesta. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién manda la primera respuesta? Vamos, vamos, vamos. Ya tenemos tres respuestas. Invitamos a todos a dar su examen. Vamos, todos, todos sin excepción. No te confíes con el tiempo, no esperes el último minuto. Después, profesor, nada. Tiene 10 minutos, por favor, de su examen ya. Vamos, vamos.
Muy bien, ya van 73 jóvenes, excelente, muy bien, ¿ah? Muy bien, 73 jóvenes, muy bien. Pero aún falta un grupito, profe, sí. Le queda todavía 4 minutos, ¿ah? No, 3 minutos, profe, ya, todavía es posible que des tu examen. No esperes el último minuto, todavía te quedan 3 minutos, puedes dar tu examen todavía. Muy bien, felicitaciones, han dado muy bien su examen, un buen grupo ha dado, excelente. Eso está muy bien. La práctica es fundamental. Y como se trata de eso, llegó el momento de practicar. A ver, momento de practicar. Ejercicios y resolución. ¿Ya? Vamos a ver a uno. A ver, concéntrate. Sobre las características del horizonte medio indique las posiciones correctas. A ver. ¿Cuáles son posiciones correctas? ¿Qué dices? A ver, vamos a resolver. Manda tu respuesta, manda tu respuesta. Participa, vamos.
Bien, punto uno. Sobre el horizonte medio, ¿verdad? O segundo horizonte, ¿sí? ¿Es un periodo de expansión de Tiahuanaco en el altiplano? Claro, en el altiplano sí. Altiplano es Puno, Bolivia, campeón. Ya, profesor. ¿Se produce la aleación del bronce arsenical? Sí, dice que ellos usaban bronce para unir bloques de piedra, algo así como grapas metálicas. Eso está bien, ¿ah? Tiahuanaco porta el bronce. Ya, uno y dos. ¿Se produce la revolución urbana? Claro, con Guari, con Guari. Uno, dos, tres. Ya está, profe. Los chimú aplicaron recontra mal. Chimú es intermedio tardío, tiene nada que ver. Uno, dos, tres, la C, campeón. Eso mandaste, ¿no? Correcto. Pregunta 2. Sobre la cultura de Tiahuanaco indique lo correcto. A ver, sobre la cultura de Tiahuanaco indique lo correcto. Vamos, vamos. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Vamos, vamos. ¿Su origen es costeño? No, pues, ¿cómo Tiahuanaco? No. Se desarrolló en la costa norte. Tiahuanaco es Puno. Talla de madera, no, nada que ver. Mira la última. Se formó a partir de traición Pucará Chiripa. Ay, es que eso es la zona de Puno, la zona altiplánica, pe. Pucará es una cultura que fue en Lampa, Puno. Entonces, se formó a partir de la traición Pucará y Chiripa, perfecto, la D, 2D, se acabó. 3. La economía andina había desarrollado distintas técnicas para aprovechar el relieve del suelo, la diferencia de altitud y de las precipitaciones. La cultura de Tiahuanaco logró articular experiencias previas y perfeccionarlas, lo que permitió crear un exitoso y productivo complejo agrario que se extendió desde los Andes orientales hasta la costa y la constituyó en un modelo de referencia para posteriores culturas. Señale las características de la economía de Tiahuanaco. ¡Vamos! Señale las características de la economía de Tiahuanaco. ¿Puedes o no puedes? Pero Tiahuanaco dice, ¿ah? Expansión ganadera costeña, no seas malo. ¿Cómo sé costeño? Control vertical, sí. Desarrollo de guaruguaru, sí. Descentración de conservación de alimentos, sí. Mira, irrigación de área de ser. No, pues. 2, 3, 4. 2, 3, 4. La A de abogado. La A de abogado. 4. La fusión cultural de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco originaron la cultura. La fusión cultural de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco originaron la cultura. Guari, profesor. Muy bien, la B. Guari. 5. Indica aspecto importante del horizonte medio. Veamos. La capital de Tiahuanaco era Viñaque. ¿Sí? No. Tiahuanaco está Taipicala. La uno está mal, profe. Ya, la uno no. Se aplicó un sistema de archipiélagos. ¿Hemos aprendido o no? Te dije que Tiahuanaco, a ese control ecológico, también se le puede llamar técnica archipiélago. Correcto, la 2 es verdad. 3. Se produce una fragmentación política, ¿verdad? No. Fragmentación política sería en la etapa de intermedio tardío, estados regionales, ¿no? Tiahuanaco fue un horizonte, Guari también. No, no me convence, no. 4. La deidad principal fue el dios de los báculos. Claro, el dios Huiracocha. ¿Sabías tú que el dios de los báculos Huiracocha está presente tanto en Tiahuanaco como Guari? Por lo tanto, 2-4, 2-4. Guari construyó un estado militar expansivo colonialista. Perfecto. Militar, expansivo, sí, colonialista. Está bien. 5 sería pues 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. ¿Está bien? Ya, 2, 4 y 5. La C. Sobre la cultura Guari, indique las porciones correctas. Sobre la cultura Guari, indique las porciones correctas. A ver, inténtalo un ratito, a ver, inténtalo. A ver, Guari. ¿Su núcleo externamente apoyado? No, en Ayacucho, falso. 2. Construyeron centros administrativos provinciales, sí. Es ciudad de cabeza de región, ¿verdad? 3. Elaboraron la primera red de caminos para integración de Andes.
Claro, la primera red de caminos, tremendo aporte. Desarrolló la mejor feria, no, la mejor feria es intermedio tardío, SICAM, Chimú. Entonces, 2, 3. ¿Tendieron culto de las balas? Claro, perdió los báculos, Huiracocha, sí. Entonces sería 2, 3, 5. 2, 3, 5. La B de bueno. Vamos a las 7, vamos a las 7. El estilo Robles Moco está representado por urnas y cántaros de gran tamaño, brillo y con la famosa cara gollete, que corresponde a la cultura. ¿Qué cultura así hacía sus ceramios, su cerámica? ¿Qué cultura? La cultura Wari. La cultura Wari. Vamos a la 8. Sobre el intermedio tardío, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Vamos a la 8, la 8. Contesta la 8. La 8, la 8. Sobre el intermedio tardío, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Veamos. Luis Guillermo Lombrán lo denomina estados regionales. Sí, verdadero. ¿Se le denomina constructores de ciudades? Por supuesto. En intermedio tardío está, por ejemplo, Chanchán, Tambo de Mora, Cuela, Hatun Andahuayla. Sí, dos verdaderos, ¿ah? Tres. Chimú, Sicán, Chincha, Reino Semana pertenece a este periodo. ¿Verdad? Van tres verdaderos. Fueron conquistados por el expansionismo Wari. Mentira. Sí, se le intermedio tardío después de Wari. Quien los conquista a ellos son los incas. ¿Tres verdaderos, un falso? La respuesta es la C, campeón. La C, campeón. Vamos a la 9. La cultura chimú se desarrolló en toda la costa norte del Perú. Su centro principal fue Chanchán, conjunto urbano construido con barro en las afueras de la actual ciudad de Trujillo. Identifica la característica que corresponde a esta sociedad. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. La 9, la 9. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va la 9? Vamos, vamos. La B. No, pues, ¿cómo los tumis? Cerámica, dice, cerámica. ¿Acaso tumis cerámica? Tumis orfebrería, falsote. Fueron hasta Colombia, no, hasta Ecuador, pero chincha, chincha, ahí está recontra mal. La D. Enfrentaron la falta de agua con ganar irrigación y guachaques o no. Hacían guachaques, chagas hundidas. La D, doctor. 10. Selección de centros urbanos importante intermedio tardío. Mira, del intermedio tardío, Cajamarquilla es Guari, no. Patán Grande sí, es de Sicán. Taipical es Tiahuanaco, no. Cuelac es Chachapoya, sí. Tambo de Mora es Chincha, sí. 2, 4, 5. 2, 4, 5. La C campeón, profesor. La C campeón. Excelente. ¿Qué te pareció? Ahora ha llegado el momento, dejo de compartir. Este es el momento de escuchar, o bueno, en todo caso, leer las preguntas que mis alumnos me escriben. Invito a todos los presentes, manden sus preguntas, Gracias a todos los que mandó sus respuestas, como Brisa Yanira, a Xiomara Colquehuanca, a Luciana Valentina, a Jonathan Reader Casiano, Ángela Melisa Chávez, Alex Davis Justo, Brenda Xiomara. También ha mandado su respuesta Benedict Jennifer, Brisa Yanira, ahí están los muchachos, Noemí, Elesia presente. Luciana Valentina, Brisa Yanira y a todos los muchachos que han mandado su respuesta, le doy las gracias, muy amables. Ahora ya llegaron las preguntas, ya. Ya, muy bien, con mucho gusto. Mira, ya llegó una pregunta ya. Si hay algo que no escuchaste en la clase, profe, disculpe, entré un poquito tarde, me perdí una partecita, yo te explico, ¿ya? Escríbeme pues. Profe, esa partecita no escuché bien, no capté. Normal, con gusto te explico. Ahorita que estoy en clase mío en directo, pregúntame. Aquí, en este instante, pregúntame. Después es complicado, campeón. Hay otras labores, espero puedas entender. Pero ahorita que estoy en clase, escríbeme.
Y ahorita te contesto al instante. Por lo pronto agradezco la primera gran pregunta que ha mandado Jairo. Jairo Sandoval ha mandado una pregunta. Dice, profe, ¿podría explicarme lo de los pisos ecológicos? Claro, mi tigrillo. Te cuento, mira, ve, resulta que si tú recuerdas tu explicación cuando estaba en el colegio, tu profesor de geografía te enseñó las 8 regiones naturales, ¿no? Que Costa Chala, que Yunga. ¿Te acuerdas que te enseñó? Que te enseñó que Puna, que Janca, que Rupa Rupa, que Omagua, ¿no? Los tiahuanacos conocían el territorio del Perú y los tiahuanacos, amigo Jairo, establecían colonias en diferentes regiones. Ellos conocían las características del clima, flora, fauna y relieve. Ese control de ecológico se refiere a que establecían colonias en diferentes pisos altitudinales del Perú, ¿ya? Para obtener variedad de recursos. Muchas gracias por tu pregunta. Jonathan, esa clasificación de edad del cobre, bronce, hierro, es más de historia universal. Pero si tuviéramos que buscar una aplicación, acá en el Perú con Tiahuanaco llegamos a la edad del bronce, con Tiahuanaco, ¿ya? Y luego cuando vienen los españoles, cuando vienen los europeos, ellos traen el hierro, los españoles, ¿no? Sus armas eran de hierro, ¿no? Pero acá en el Perú hablamos hasta edad del bronce, digamos, en lo que se refiere a cultura pre-incas, ¿ah? Gracias por la buena observación, Jonathan. Yair Montenegro dice, profe, primer horizonte, intermedio temprano, segundo horizonte, intermedio tardío. Amigo Yairo, quien le denomina horizonte intermedio es un arqueólogo norteamericano llamado John Rowe. John Rowe o John Rowe. Cuando él habla de horizonte, horizonte es una cultura que se expande por todo el Perú, es una cultura panperuana. Y cuando habla de intermedio, se refiere a una cultura de carácter regional, una cultura que solo abarca un área local. Y es correcto tu clasificación. Primer horizonte, intermedio temprano, segundo horizonte e intermedio tardío. Gracias, Yairo. Nicole dice, profe, ¿podría hablar de Tiahuanaco? Claro, en general Tiahuanaco es una cultura de la meseta del Collao, ¿ya? Una cultura altiplánica. Probablemente los primeros estudios lo hizo Pero Ciese de León. Se dice que Tiahuanaco tuvo por gran capital a Taipicala. Su gran capital fue Taipicala. Tiahuanaco, en el aspecto político, es considerado un estado colonizador. En la parte económica, nos hicieron el gran aporte del control de pisos ecológicos, es decir, establecían colonias en diferentes regiones para obtener variedad de recursos. También tenían los guaruguaru o camellones, que son chacras elevadas, le permitían crear microclimas. Por otra parte, cultivaron la papa, el oyuco, quinoa, kiwicha, maca. Pero no te olvides que deshidrataban los alimentos. En ese sentido, el chuño y el charqui son las mejores evidencias. En cuanto a la parte artística, no te olvides que ellos tenían el quero, que es un ejemplo de cerámica. El quero es un vaso ceremonial. Y en cuanto a esculturas, tenía pues esculturas como la Portada del Sol, el monolito de Benec, monolito Ponce, monolito Fraile. ¿Te das cuenta? Por otro lado, no te olvides que Tiahuanaco también rindió culto al dios de las varas, al dios Huiracocha, el dios de las varas. Más o menos, Nicole. Un gusto. Gracias, Nicole. Xiomara pregunta, ¿los tiahuanacos a quiénes representaron sus monolitos? Me hace recordar una pregunta de admisión, Xiomara. Hace años, una pregunta de admisión decía, ¿qué forma tenían los dioses tiahuanaco? Franco, esa pregunta vino. ¿Qué forma tenían los dioses tiahuanaco? Alternativas, zoomorfa, antropomorfa, fitomorfa, abstracta. Tú tenías que marcar antropomorfa. Tú ves, por ejemplo, en la Portada del Sol al dios Huiracocha, pero tú lo ves con sus varas, pero distingue su cuerpo, ¿sí o no? Cabeza, tronco, extremidades, ¿sí o no? Claro. Pero cuando tú ves el monolito de Bennett, ves que tiene forma humana totalmente, ¿o no? ¿Sí o no? Algunos representan sacerdotes, algunos representan a seres imponentes, por eso se les suelen llamar antropolitos, antropolitos. Pero evidentemente, siempre vas a observar, Xiomara, a su dios Huiracocha o dios de las varas.
Gracias, Xiomara, muy amable. Brenda Pérez hace una pregunta interesante. Ella dice, de los horizontes surgen los intermedios, intermedio tardío. Sí, pero ¿cómo es así? Para que entiendas tú más o menos la figura. Primer horizonte, fuerte, unifica, pero tiende a debilitarse. Tiene una etapa de decadencia y caída. Cuando el horizonte cae, es como que si se fragmentara en pedazos. Y esos diversos pedazos son las culturas regionales, culturas locales. ¿Entiendes? Por eso decimos que un intermedio es una cultura regional. ¿Ya? Lo que está razonando está muy bien, Brenda Pérez. Te agradezco por la buena observación. Jonathan dice, la cultura chiripa Bolivia influenció en Tiahuanaco en su arquitectura. Chiripa es parte formativo, amigo Jonathan. Formativo. Eso es, tú sabes que hay formativo inicial, formativo síntesis, que echa bien, y formativo final, ¿no? Pucará también es formativo. Entonces, se cita como referencia antecedentes, pues. Por eso se cita a Chiripa y a Pucará, que son culturas netamente altiplánicas, ya sean de Bolivia o Puno, son en general altiplánicas. Gracias, Jonathan. Buena pregunta. Los muchachos hoy han estado haciendo preguntas súper interesantes, pero yo no debo dejar de felicitarlos porque siempre se esfuerzan por dar su examen y lo hacen de la mejor manera. A nosotros también nos informan de lo bien que ustedes trabajan y la idea es que así sea en todos los cursos, ¿ya? En todos los cursos hay que ponerle bastante ganas, bastante entusiasmo, bastante empeño y va a haber una consecuencia positiva. La consecuencia positiva va a ser que vas a ver que mejoras tus notas en los exámenes mensuales, mejoras tus notas en los simulacros y el objetivo final, tu examen de admisión, ¿sí o no? Por eso es que yo los felicito a ustedes por ello. Jonathan, cuando tú dices agricultura intensiva, es porque ya hay intervención de tecnología hidráulica, canal de irrigación, represas, acueductos, ¿me entiendes? Normalmente tú dices agricultura intensiva, es la agricultura con intervención humana con tecnología. Y extensiva simplemente es la normal, la común y corriente que hace un campesino que no tiene pues tecnología, ¿no? Entonces cuando ya pasa el tiempo, pues los hombres se unifican, ¿sí o no? Tremendos canales de irrigación, acueductos, represas, ¿me entiendes? Esa es la idea. ¿Ya, amigo Jonathan? Claro que sí. Tus preguntas han estado muy interesantes. Ahora, miren, claro, el curso de geografía a veces los profesores explican un poquito más, ¿no? Pero no hay un problema. Acá tratamos de hacer lo posible. ¿Ya, amigo Jonathan? Listo. La próxima semana, ¿qué hay, profesor? Mira, la próxima semana ya hablamos de los incas. La otra semana ya hablamos de los incas. Vamos a leer el origen, los mitos y leyendas.